Bueno, comparto pantalla y vamos a ver dos procedimientos súper importantes. A medida que vamos pasando, van entrando procedimientos más densos, más profundos, que trabajan más temas emocionales. En este caso y en esta oportunidad, vamos a trabajar fobias con kinesiología holística. Algo recontra común en muchísimas personas, ¿no? Una fobia, que es ese miedo irracional, persistente a determinadas situaciones, personas, actividades, objetos. Acá ven algunos ejemplos. La fobia a los insectos o a los roedores, a quienes están encerrados, a las alturas. Hay un montón de fobias. Ustedes miran en el teórico la lista de fobias, hay un montón clasificadas. Acá no lo dice, pero se lo digo. Eh, Muchas de las fobias, algunos autores hablan del 70% de las fobias son heredadas, porque ese miedo irracional, sin un vínculo concreto a una situación conflictiva emocional, de pronto aparece. ¿Y de dónde está viniendo? Bueno, el 70% algunos autores dicen que es transgeneracional, o sea, heredado, algo del árbol familiar, de alguno de nuestros ascendentes, ancestros, que no pudo resolver y se replica en el árbol. Y ahí aparece en los descendientes o el reparar o el repetir. No obstante, si la causa es transgeneracional, obviamente la terapéutica sería hacer la constelación pertinente y trabajar el ancestro y toda la energía del- de la situación emocional que genera en nuestro consultante la fobia, pero nosotros al trabajar con el consultante específico que está padeciendo este problema, vamos a poder desbloquear el circuito, esto que hablábamos hace un rato, la bioneuroemoción, ¿no? Este loop, este congelamiento de todo un sistema ante esta situación particular. Y liberar lo que genera este terror irracional y persistente, sin lógica a veces. Después les cuento algunos ejemplos de algunos consultantes con esta situación para que entendamos un poco también por dónde puede estar viniendo. Nuestro procedimiento, acuérdense que lo vamos a aprender de manera aislada, de manera individual, es abrir el procedimiento fobias. Tenemos que acceder con quinolística al cuerpo de la persona para abrir esa caja. Lo importante es poder abrir la caja y entender que si esa caja tiene información abierta por nuestra técnica, empezar a sanar capa por capa, la teoría de la cebolla. ¿Perfecto? Y entonces, el procedimiento de apertura de la caja, que es el punto B de nuestro protocolo, la determinación de la fobia, es el más importante. Si lo hacemos bien, vamos a poder abrir la caja. Si no lo hacemos bien, no vamos a abrir la caja y vamos a tener o un falso positivo o un falso negativo en el reflejo y podemos no estar haciendo las cosas de todo bien. Para trabajar fobias son estos pasos. Primero tenemos que preparar el campo, preparar a la persona, luego abrir la caja determinando efectivamente que hay una fobia, luego buscar recursos terapéuticos para desprogramar la fobia, luego hacer el tratamiento específico con los recursos que encontramos, comprobar que el sistema se liberó, la comprobación de la desprogramación, que empieza ahí, que obviamente después sigue en casa por un tiempo, con los recursos terapéuticos que le vamos a indicar, darle la suplementación con esencias florales específicas para trabajar en casa todo este proceso y un mantenimiento también. Y para trabajar fobias vamos a necesitar integrar varias técnicas de las que ya fuimos aprendiendo de manera individual, incluso en protocolos específicos. Las técnicas que vamos a integrar van a recurrir no solamente
una esencia floral, sino un punto comando neurovascular, una emoción atrapada, etcétera, etcétera. Ya vamos a empezar a pensar con esta cabeza de la kinesiología holística, donde el cuerpo nos dice qué le pasa y también nos dice qué necesita. Y nosotros trabajamos para ello. Y como vamos a integrar varias técnicas, acá aparece esta foto, esta imagen que está buenísima, que es la Liga de la Justicia, donde son todos los superhéroes que nos van a ayudar a resolver el problema. ¿Mm? Vamos a empezar entonces. ¿Qué significa preparar el campo? ¿Qué significa preparar a la persona para trabajar una fobia? Obviamente el punto de partida ya lo conocemos y en todo protocolo individual siempre decimos que partimos de una posición inicial donde no hay reflejo, donde no hay AR activo y el cuerpo está fluido, obviamente. Acá dice comprobar y tratar de ser necesario, el reverso psicológico. Acuérdense que es uno de nuestros tres pasos de la neutralización del consultante, el universo de lo no dicho. Muchas situaciones vinculadas a las fobias están también sostenidas por un reverso psicológico, o sea, por una ganancia a la situación o un autosabotaje al conflicto. Por lo tanto, si no lo comprobamos en la neutralización o si ya lo habíamos comprobado en una primera sesión y estamos ahora en una tercera, en una cuarta, y queremos trabajar concretamente el protocolo fobias, o viene la persona directamente a nuestro consultorio y nos dice, vengo a verte porque tengo este problema y lo quiero resolver, el paso de reverso psicológico es fundamental comprobarlo, por lo menos antes de iniciar el procedimiento. Porque si está sostenida la fobia o el conflicto emocional por una actitud de autosabotaje, si no resolvemos el autosabotaje y la autoganancia a la situación concreta, no vamos a poder desprogramar la fobia. Necesitamos primero dar ese primer paso. Y quizás ese primer paso de desprogramar un reverso psicológico, el autosabotaje, tal vez nos lleve un tiempo, una sesión con un recurso terapéutico y una toma de suplementación para desprogramar el estado. Y quizás entonces necesitaremos otra segunda para empezar a trabajar con la fobia. Pero también puede pasar que en la misma sesión desprogramemos el reverso psicológico, saquemos a la persona de ese estado y después nos permite el cuerpo entrar al protocolo específico de fobias. ¿Ok? Podemos usar una frase, si el mudra nos da información, el mudra de reverso, podemos hacer decir esa frase en estado positivo para comprobar el reverso a nivel consciente o a nivel inconsciente con esta frase específica, por ejemplo. Nosotros veníamos usando yo quiero estar sano, pero acá podemos usar yo quiero liberarme de esta fobia a las ratas, de esta fobia a las alturas. Esa frase en positivo, si la persona no se la cree, su consciente o inconsciente no registran que esto tiene que ser así, genera un cortocircuito y obviamente se manifiesta el reverso. Entonces podrían usar esta frase específica como para comprobar el reverso si el mudra les da información. ¿Vale? Ahora, el reverso psicológico como preparación del campo puede ser necesario o puede ser que no. Quizás el cuerpo no dé información. Hago el mudra, no me da información, no hay reverso psicológico. Paso 2, empiezo a ver la determinación de la fobia. Y anótense acá un asterisco. Es posible entonces que si no aparece antes del trabajo de fobias, aparezca después del remover la información. Entonces el reverso van a ver que lo vamos a chequear después de todo el procedimiento de fobias. ¿Mm? ¿Por qué no aparece antes y por qué puede aparecer después? Porque después de haber movido toda la energía emocional de la fobia, puede aparecer inconscientemente un estado de autosabotaje en relación a eso. Entonces habrá que chequearlo, o antes o después, lo que el cuerpo pida. El punto 2, determinación de la fobia.
Obviamente la persona es súper consciente de lo que le sucede y lo tiene identificado, lo tiene registrado y sabe ante qué objeto, determinado, situación aparece, salta este miedo irracional. Pero nosotros lo tenemos que comprobar. No nos sirve solo que la persona nos lo cuente, sino que tenemos que hacer todos los mecanismos de activación bioneuroemocionales para que el cuerpo se estrese ante la situación. Tenemos que recrear la situación de la fobia para comprobar si efectivamente es una fobia concreta o no lo es. Quizás es otro estado emocional que le genera temor irracional, pero no una fobia. ¿Mm? Y ahí tendremos que entrar de otra manera. Para entrar con fobias, tenemos que entrar otra vez con una frase en estado positivo, que la persona va a expresar en voz alta, con ojos cerrados y con ojos abiertos. Acuérdense que cada nivel de ojo testa determinados aspectos emocionales, conscientes e inconscientes. La frase siempre tiene que estar en estado positivo. Y si Y el mecanismo es decir la frase y evaluar el estrés que genera la frase. Si la persona refiere fobia a las alturas, la frase que hay que crear en estado positivo sería algo así como me siento tranquilo cuando miro hacia abajo desde las alturas. Frase en positivo, activa cortocircuito. Obviamente, si la persona no se siente tranquila cuando mira hacia abajo desde una altura, esa expresión en afirmación de una frase generará un reflejo neuromuscular, un estrés. ¿Queda claro? Entonces, tenemos el campo preparado, le armamos entre consultante y nosotros la frase en función de lo que refirió y le hacemos decir con ojos abiertos y con ojos cerrados la frase en cuestión. Y testamos el reflejo luego de cada posición de ojos. Ojos abiertos, testo, ojos cerrados, testo. Y puedo tener dos respuestas. En realidad tres. Puede ser que no me dé reflejo ninguna frase, por lo tanto no hay una fobia, por lo menos desde este lado. O puede ser que tenga reflejo, que tenga R, que tenga estrés. Y el estrés puede ser que sea con ojos abiertos o con ojos cerrados. Si tengo dos respuestas, tendré que determinar cuál es el prioritario, por dónde tengo que empezar. Si tengo que empezar a desprogramar por lo consciente o tengo que empezar a desprogramar por lo inconsciente. Ahí es el cuerpo el que va a decir por dónde empezar. Nosotros solo ante dos respuestas positivas, ante dos ARs por la frase de cada uno de los niveles, testaremos con nuestro mudra de prioridad. ¿Vale? Para poder determinar. Una vez determinado la prioridad y el nivel, grabamos la información en el ordenador central y grabamos en el sistema límbico. Necesitamos fijar la información en el sistema límbico. Con ojos abiertos y con ojos cerrados. También vamos a grabar independientemente de la posición de los ojos y la frase que me dio la R. Siempre grabamos igual. Ojos abiertos, ojos cerrados. Una vez que tenemos la cajita abierta, el estrés de la fobia por la frase, tenemos que empezar a buscar recursos terapéuticos que en definitiva nos van a permitir a nosotros encontrar por dónde está viniendo el conflicto de la fobia, en ese cuerpo, ¿no? En ese circuito. Y los tres recursos que vamos a usar es el de liberación de emociones atrapadas, el de sistemas florales y el de el punto comando neurovascular. ¿Por qué? Porque la flor nos va a permitir encontrar cuáles son las emociones que se desequilibran en relación a la fobia.
El procedimiento de emociones atrapadas nos va a permitir encontrar cuál es el conflicto emocional que generó la fobia. Y el punto comando neurovascular nos va a permitir relacionar y entender cuál es el circuito que se afectó y que está siendo afectado por la fobia. Entonces, utilizar como recurso terapéutico estos tres nos va a permitir abrir todo el abanico terapéutico para encontrar la causa de la fobia, el circuito que se ve afectado por la fobia, las respuestas orgánicas, metabólicas, físicas, hormonales y la emoción, el estado emocional que entra a la persona ante esa situación. Y obviamente esto va a generar que se desprograme en todos los campos. ¿Cómo vamos a hacer para buscar los recursos terapéuticos? Primero preguntando sin tratar. Vamos a tener que reservar la información. Lo vamos a utilizar como primera instancia, como una pregunta terapéutica diagnóstica, para saber cuál es la emoción que embarga, cuál es la causa o la emoción que genera la fobia y cuál es el circuito que se está viendo afectado. Entonces podemos empezar con este orden, aunque no necesariamente tiene que ser así. Acá está desarrollado de esta manera, pero ustedes pueden utilizar en cualquier orden, siempre y cuando usen los tres y no se olviden de ninguno. El primer recurso es la liberación de la emoción atrapada. Lo vamos a usar como diagnóstico. ¿Para qué? Para encontrar la causa de la fobia. ¿Cuál es la emoción o el conflicto emocional que generó este programa? O que genera este programa. Y ahí vamos a recurrir a nuestro cuadro de emociones atrapadas para poder encontrar la emoción particular. Además, vamos a poder encontrar en qué zona del cuerpo se aloja ese quiste emocional atrapado que sostiene el conflicto y en qué momento de la vida de esa persona se produce ese evento emocional que genera la fobia. Y acuérdense que los momentos podían ser, básicamente, durante la vida, desde que nació hasta la edad actual, que lo llamábamos pasada actual. O sea, algo situacional, concreto, que la persona experimentó en algún momento de su vida, que ancló la fobia. El segundo momento, en este caso, puede ser alguna situación particular vivida en los meses de gestación, de la concepción al nacimiento, en esos 9 meses intrauterinos por alguna experiencia emocional propia o algo relacionado al vínculo o al contexto de su gestación. O la tercera causa o el tercer momento, el 70% de las fobias, una emoción causada o esa emoción causada por un conflicto transgeneracional. Entonces, tenemos las herramientas nosotros para determinar en qué momento. Si es pasada actual, después tenemos que afinar las preguntas para determinar exactamente la edad de la persona. Si es prenatal, tenemos la forma de preguntar en qué mes o en qué semana de gestación. Si es transgeneracional, acuérdense que nosotros no estamos abriendo constelaciones familiares acá, no vamos a ir a trabajar sobre el ancestro y sobre el árbol, vamos a trabajar sobre la persona. Podríamos quedarnos ahí, solo informarle que la emoción, la causa de la fobia viene del árbol, pero también si quisiéramos y si tuviésemos recursos, podríamos preguntar de qué ancestro está viniendo, si por rama de padre, por rama de madre, por la misma niña, un hermano no nacido, un gemelo evanescente, etcétera, etcétera, y a ir subiendo en generación. Pero como
En este procedimiento no vamos a trabajar lo transgeneracional, simplemente desprogramar lo que le genera a la persona en el conflicto. Podríamos no estar preguntando y tener información de esto, simplemente poder decirle, bueno, esta fobia viene por otro lado, no es tuya, es del árbol. Determinado la emoción, la zona donde está anclada y el momento, podemos y podremos, tendríamos que, ya que estamos ahí, preguntar el polo del imán, o sea, el campo energético externo que nosotros vamos a utilizar después para poder mover esa emoción y liberarla. O sea que preguntamos el polo del imán. Con toda esa información reservamos, no tratamos. Por lo tanto, el AR grabado se va a mantener. Como todo procedimiento de liberación de emociones atrapadas, podrían comunicar acá la emoción, el momento y la zona del cuerpo. Pero como la técnica la van a aplicar después, mi consejo es informen en el momento terapéutico específico, con toda la información sobre la mesa. ¿Sí? Luego de buscar la emoción que atrapó la fobia o la causa, van a buscar una esencia floral o un sistema floral que trabaje vibracionalmente para armonizar el estado que la persona entra en el contacto con lo que le genera la fobia. O sea, la respuesta emocional momentánea por el contacto con la situación que le genera la fobia. Preguntarán al cuerpo si tenemos todos los sistemas florales en nuestro recurso, ¿con qué sistema floral trabajar? Y en el caso de sistema floral de Bach y sistema floral de California, podremos afinar más todavía el diagnóstico y determinar el constelado, o sea, el estado negativo general que lo lleva a la persona ante la fobia particular, o podremos también diagnosticar cuál es el aspecto de su vida que se está viendo afectado por este conflicto. Con Bach diagnosticamos el estado emocional y con California diagnosticamos el aspecto de la vida afectado por el conflicto. Pero en definitiva, el paso 2 lo que busca es encontrar una esencia vibracional floral de alguno de los sistemas que tengamos que va a trabajar vibracionalmente para desprogramar la emoción que embarga cuando está ante la situación. Y tres, obviamente, encuentran la flor y reservan, no tratan. La sacan del contacto de la resonancia de la persona, el AR se mantiene, la reservan y buscan el punto 3 que es el punto comando, el neurovascular, que relaciona el estado emocional y la causa con el circuito que se alteró, con el circuito que se está viendo afectado. Ese circuito que lo asociábamos a un meridiano, a un órgano, a un tejido, a un proceso químico, a un proceso metabólico, a una manifestación o a una patología asociada o relacionada por desequilibrio de ese circuito. Los circuitos siempre son canales energéticos, ¿no? Son los meridianos. Entonces quizás la emoción se ancló y debilitó la energía del meridiano de pulmón. Identificar el circuito alterado nos permite dos cosas. Poder ir al punto comando neurovascular para desprogramar ese circuito y darle un nuevo estímulo para la equilibración y también para entender las manifestaciones asociadas al conflicto, padecimientos de la persona, quizás que no reconoce, pero son y están relacionados al conflicto emocional. Y un meridiano de pulmón alterado, ¿qué puede generar? Problemas respiratorios, personas propensas a enfermarse, asmas, alergias respiratorias. Y los estados emocionales relacionados al pulmón o al circuito pulmón, ¿cuáles eran? Autocompasión, depresión, falta de vitalidad, ansiedad, cierta intolerancia, tristeza, hipersensibilidad, etcétera, etcétera, melancolía, ¿ok? Angustia. Permite
entender un poco la lógica de la persona. Muy bien, habiendo encontrado los tres recursos terapéuticos que en definitiva son la causa, el estado emocional que embarga y el circuito afectado, reservamos todo y procedemos ahora sí, en el punto siguiente, a desprogramar. Sería el paso específico del tratamiento. En este caso, lo mismo, podemos trabajar independientemente del orden, pero sí tenemos que aplicar los tres. La persona sigue con su estrés, con su AR grabado en su sistema límbico, y nosotros vamos a aplicar los tres tratamientos, uno seguido al otro. Y no vamos a verificar la desaparición de la AR luego de aplicar uno, antes de pasar al otro, sino que vamos a aplicar las tres técnicas de desprogramación terapéuticas que rastreamos en el paso anterior. Acá aparece este orden, pero ustedes pueden usar el orden que consideren. No es necesariamente que tiene que ser así. Pero la lógica, si queremos darle una lógica, podría ser de atrás para adelante. Primero, desprogramar el circuito afectado, después desprogramar la emoción que embarga y por último, trabajar sobre la causa de la fobia. O podemos trabajar de adelante para atrás. Primero resolver y liberar la causa de la fobia, luego la emoción que embarga ante la situación y terminar equilibrando todo el sistema. Lo pueden preguntar al cuerpo por dónde empezar, o pueden empezar arbitrariamente ustedes con cualquiera, o seguir el orden que tienen acá en el teorema. En este caso aparece como uno, acá abajo, la flor. O sea, empieza a trabajar el estado emocional que embarga. Lo que tienen que hacer con esa esencia vibracional es integrarla. Después la va a tomar, pero la tienen que integrar. Porque tienen que darle la vibración de la flor que lo desprograma del estado emocional que lo embarga por la fobia. Por lo tanto, la flor que identificaron en el paso anterior la van a colocar dentro del aro holográfico y si tienen resonador, dentro del aro, dentro del resonador fotónico. Obviamente lo que están colocando ahí es la vibración de la flor representada en la totalidad de la persona, en todo su campo. Y lo que tienen que hacer es integrar la flor, la vibración de la flor. ¿Cómo la integran? De la misma manera que integrábamos en el procedimiento de cortocircuito emocional. En el punto en la frente. El tapping de 1 o 2 minutos en 3 puntos curiosos. Un tapping activo, efectivo, que se sienta, es un tapping óseo, por lo tanto, tiene que ser activo y efectivo durante 1 o 2 minutos. Podrán observar ahí también respuestas, cambios de estado de la persona. Cuando terminan de hacer la equilibración y la integración de la flor, directamente pasan al otro recurso de tratamiento, al segundo. Acá en el ejemplo, la liberación de la emoción atrapada, la causa de la fobia. Como ustedes ya tienen la emoción, la zona y el momento y el polo del imán determinado en el punto anterior, acá simplemente lo que tienen que hacer es el paso de la visualización de la zona. Previo podrán informarle a la persona cuál es la emoción, en qué momento y en qué zona está atrapada. Esto va a permitir que traiga conciencia y la conciencia trae luz y la luz permite que las cosas se resuelvan. En el paso anterior, donde está la flor que integraron, también pueden, si tuvieron información diagnóstica de aspecto afectado o de estado negativo por constelado, pueden informar. Bueno, esta situación a vos te afecta desde este punto. O esta situación te aspecta o te modifica la vida en este otro.
Acuérdense que cuanta más información la persona tenga, mejor va a ser el proceso. Pero en el punto de liberación de emoción atrapada, dar la información es importante, dar la zona, porque la persona necesita hacer la visualización. Y ahí empieza el tratamiento de la liberación atrapada. Visualiza, comienza con la visualización en la zona y nos da información de qué prefiere, qué ve, qué siente, qué color, qué textura, qué temperatura, lo que ya aprendimos. Ustedes pueden corroborar con el AR, si quisieran, si está dándonos un reporte real y concreto y está diciendo realmente lo que está sintiendo o no, o está poniendo mucha mente, preguntando con el AR. Pero en general, si la persona conecta con la zona y dice lo que refiere, lo que siente, lo que ve, nosotros nos quedamos con esa información, no vamos a condicionar a que diga nada, ni vamos a modificar el discurso. Si dice, veo una cosa negra, pesada, oscura, fría y pinchuda, otros dirán, veo algo como un vacío, otros dirán, veo un color, da igual. Lo que diga va a tener relación con lo que ve en función a esa zona donde está la emoción bloqueada. ¿Vale? A partir de ahí, ya saben el polo del imán, lo van a hacer sentar porque necesitan hacer el paso del imán por el meridiano vasogobernador, con el polo mirando al cuerpo, que es el campo energético que vamos a usar para extraer ese quiste emocional. Mientras hacen la pasada del imán, serán 3 veces o serán 10, 3 veces si es pasada actual o prenatal, 10 veces si es heredada y 10 veces si es muro del corazón, desde el 3 punto curioso hasta el coxis, con esta visualización del aire sano que entra y el aire contaminado que sale. Finalizado el proceso, lento, tranquilo, viendo a la persona, estando atento a cómo va respondiendo, finalizan la pasada del imán y lo vuelven a acostar y pasan al último punto, que es la reequilibración del circuito. Como ya identificaron cuál era el punto comando que desbloqueaba el circuito, bueno, empiezan con la liberación del estrés emocional, con esa técnica. ¿Cómo empezaba? Vaso de agua para hidratar, para activar la comunicación, el anclaje de Cook para la integración interhemisférica, la lengua al paladar, que sí o sí tiene que cerrar el circuito, y ahí ustedes con sus dedos en el punto comando, 5 gramos de presión, un estiramiento, esperan 1, 2, 3 minutos mientras van observando la respuesta del cuerpo. Finalizado el punto 3, ahí sí le piden los brazos y verifican si ese estrés desapareció. O sea, fue equilibrado por las 3 técnicas. Si continúa la R, o sea, el estrés se mantiene, alguno de los 3 pasos anteriores no fue realmente efectivo o faltó un poquito más. Por lo tanto, vuelven a hacer la pasada. Vuelven a integrar la flor, la colocan en el aro y la integran, vuelven a hacer la pasada del imán y vuelven a hacer el punto comando con el anclaje de Cook en el neurovascular correspondiente. Y vuelven a verificar si la R desapareció. Si desapareció, resuelto el estrés. Si la R persiste, después de haber aplicado los recursos terapéuticos por segunda vez, ahí podemos empezar a sospechar. O necesita una tercera pasada terapéutica, o quizás esta movilización emocional generó 2 cosas. Un reverso psicológico, acá está, un bloqueo. O movilizar la emoción y el conflicto de la fobia activó actitudes de ganancia ante su estado o de autosabotaje, el no querer, o lo bloqueó.
O sea, es tan tóxica lo que se movió que bloqueó el sistema. Puede pasar cualquiera de las dos. ¿Cómo lo verifican? Con los mudras correspondientes. El reverso psicológico con el mudra particular. Y si da cambio en el AR, entonces tendrán que abrir acá el procedimiento de reverso y desprogramarlo, como ya aprendimos. Y si está bloqueado, si se bloqueó el sistema, tenemos que darle fluidez, tenemos que desbloquearlo. Y ahí tenemos un punto comando nosotros para desbloquear el sistema, que es el mudra de overload, que hace la persona y nosotros desprogramamos el bloqueo, imprimiendo la acción de grabar el overload sobre su sistema límbico. Y ahí desprogramamos. Desbloqueamos. Que desprogramamos. Dije mal. Desbloqueamos. Lo más común en este procedimiento es que aparezca un reverso psicológico. Si el AR no se modifica. Chequeen. ¿Vale? Resuelto el AR por los tratamientos, por el reverso psicológico o por el overload, en el menor de los casos pasa esto, el AR desaparece, el estrés de la fobia está resuelto la primera capa. Y ahora, por la teoría de la cebolla, tenemos que averiguar si hay otra capa más profunda dentro de la misma caja. Hacemos nuestro control de terapia. Estimulamos los puntos que activan el estrés y si aparece un siguiente AR luego del control de terapia, nos está diciendo el cuerpo que hay algo más profundo, una capa relacionada a lo que ya abrimos. Habíamos abierto la caja de fobias. Y como tenemos abierta la caja de fobias y aparece un segundo estrés, ahí tendremos que preguntar al cuerpo qué necesita como segunda instancia. Quizás nos pida otra flor, o sea, una vibración floral para seguir trabajando los aspectos emocionales asociados a lo que le genera la fobia. Quizás me pida otra emoción atrapada, porque si la causa fue transgeneracional, pero después hubo una reedición a los 40 años, quizás el segundo estrés está asociado a otra emoción atrapada, vinculada quizás a la primera, o algo que reeditó a la primera. O por ahí nos da información de otro circuito afectado, no solo un meridiano, no solo un órgano. Entonces ustedes ahí preguntarán y resolverán, pero ya con el recurso propio y específico de lo que el cuerpo necesite, hasta resolver el segundo R y volver a hacer un control de terapia. Y puede aparecer otra tercera capa. Y tendrán que hacer lo mismo, preguntar, ¿por dónde? Luego de un X control de terapia, no hay más información, el cuerpo no da estrés, se cerró la caja, no hay más capas y podemos finalizar el procedimiento. Finalizado el procedimiento, tenemos que pasar a hacer el tratamiento posterior hasta la próxima entrevista. Y eso implica darle al cuerpo la información terapéutica de aquello que pidió para desprogramar. Y lo que le vamos a dar es un preparado floral con las distintas flores que fueron apareciendo en el rastreo, indicándole, obviamente, la dosis, cuántas gotas, cuántas veces, por cuánto tiempo. Podremos darle la dosis estándar o podremos testar con kinesiología holística cuál es su dosis, cuál es su frecuencia y por cuánto tiempo. Eso lo vamos a ver en el encuentro próximo. Y además de darle la suplementación floral, necesitamos que la persona haga un trabajo de mantenimiento, de desprogramación activa, por lo menos 21 días de desprogramación. Y la desprogramación requiere la estimulación del punto 3 de intestino delgado, bilateral con el tapping, como ustedes ya conocen, activando la comunicación cerebro-cerebro, ¿no? Cerebro-intestino. Y le van a decir a la persona que por 21 días
una vez por día o 2 veces por día. Lo pueden preguntar estando cuántas veces tiene que hacer este mantenimiento, 1, 2 veces por día, 3 o 4, eso lo va a decir el cuerpo. Lo integramos esto en el encuentro que viene, cómo preguntar. Tiene que, ¿se acuerdan? Lo vimos en el encuentro 3. La persona coloca sus manos en contacto con el último cartílago costal. Toma aire, tiene un segundito de apnea inspiratoria, separa las piernas, o sea, graba en una gran articulación este contacto cerebro-intestino, la conexión, y luego de eso, que lo puede hacer parado, sentado o estando acostado en la cama, bilateralmente, el estímulo en el punto 3 de intestino delgado, mientras dice en positivo la frase que abrieron la fobia. Me siento tranquilo mirando desde las alturas. Esa frase que usaron al principio es la que van a utilizar para desprogramar. Contacto cerebro-cerebro, apertura de 3 intestino delgado, es un punto de meridiano de intestino delgado, pero es el punto que abre uno de los meridianos centrales, y la frase en positivo. Y los ojos de la persona pueden estar en la posición que ustedes recuperaron la frase. Abiertos si era consciente, cerrados si era inconsciente. Optativo. Le pueden decir, hacelo con los ojos cerrados o hacelo con los ojos abiertos. Generalmente las fobias tienen mucho componente consciente, la gente lo identifica, ¿vale? Una vez finalizado todas estas indicaciones, la persona se va a ir a su casa con todas las tareas, ¿m? Habiendo trabajado en el consultorio de la desprogramación, habiendo encontrado sus recursos terapéuticos, habiéndolos aplicado, con su remedio floral y con su trabajo de mantenimiento hasta la próxima sesión, que seguramente será en 3 semanas, un mes, para rechequear. La dosis y las flores quizás incluyeron no solo las flores de los recursos terapéuticos específicos de la fobia, sino quizás ahí también se sumen flores de un posible reverso psicológico que se desprograma con esencias, o flores que pueden haber aparecido en los sucesivos controles de terapia. Y esas esencias florales también serán las que el cuerpo pida, las que necesite, preguntando a nosotros qué sistema quiere y dentro de cada sistema qué esencia floral quiere. Y ahí finaliza en una sesión el primer paso para la desprogramación de la fobia. Chequearemos en la siguiente.